parece que vamos a quedar como... ¿no? Sí, sí. Está. Ahora Entonces, está marcado los miércoles. Por lo menos hasta nuevo aviso, capaz que los martes a veces, pero no sé. Bueno, está. Bueno, tenemos invitada. Hoy tenemos invitada. Hoy. Bien. Les vamos a decir que se presenta a Lucía Alejandra de Manos Púrpuras, que bueno, agradecemos que nos acompañan hoy. Y bueno, contarle un poquito a la audiencia quiénes son. En realidad, ¿por dónde empezaremos? Bueno, primero bienvenidas. Bueno, ahí está. Bienvenidas, ¿no? Bienvenidas al espacio. Y capaz que empezar con que nos cuenten quiénes son y qué es Manos Púrpuras, capaz. Empezamos por ahí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas quienes están escuchando. Yo soy Lucía. Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Mi nombre es Alejandra. Tiene como voz de locutora, Alejandra. Sí, también. Ya lo hace, cada tanto le sale. Y bueno, nosotros somos de Manos Púrpura, un colectivo de diversidad sexual de acá de Paysandú. Estamos por cumplir 11 años ya en el territorio. Y bueno, Manos Púrpura surgió ya hace tiempo con la idea de juntarnos para reivindicar algunos derechos que no teníamos en ese momento y bueno, reivindicar los que ya hemos conseguido hasta ahora. ¿Cuánto hace, perdona, que surgió? Estamos por cumplir 11 años. Sí. El 11 de agosto estamos por cumplir 11 años. Sí, ¿no? Este año hay fiesta, 11-11, Seguro, ¿no? sí. ¿Significa algo? No, bueno, Sí, pero para ¿por fiesta qué Fiesta de no? siempre, buscamos la vuelta. No. Y en el 2022 la dupla del Claro, es como Capicúa, claro, viene como... sí. No, pero igual si es por una fiesta la organizamos a los 12 también. No, claro. O 10:30, yo qué sé. Sí. Bueno, nos parecía importante que estuvieran acá. Bueno, ayer fue 28. Contarle un poco a la gente. 28 de junio es el Día del Orgullo Gay. Y bueno, contarle un poco a la gente por qué es importante. Primero, por qué el Día del Orgullo Gay y por qué es importante poner una fecha, reivindicar, bueno, poner sobre la mesa ciertos temas que en realidad es un poco lo que hacemos con Copelo también en este espacio. Bien, si bien en nuestro país la celebración, por decir así, se da más en el mes de la diversidad, que es el mes de septiembre, el mes del orgullo LGBT a modo internacional, es como bien dijiste junio, más específicamente el día 28 de junio, que históricamente se sitúan lo que fue las redadas de Stonewall. La primera redada más grande fue el 28 de junio en Estados Unidos, justamente en el barrio de Stonewall. En donde, bueno, en el año 69, en 1969, la policía ingresa a un bar que estaba conocido como un bar LGBT, un bar gay, lo que se llamaba en esa época, en donde personas se reunían, bueno, como cualquier bar, ¿no? A bailar, a escuchar música, a beber. Y bueno, en esos años se estaba fuertemente pisando el movimiento anti-gay, entonces se daban diferentes redadas en donde la policía ingresaba, por fuerza de violencia, tomaba, llevaba a las personas presa, y obviamente ocurrían episodios violentos en donde se ejercía violencia física a las personas. Ese hecho fue el hecho más grande que hubo, y a partir de esto se toma como este día, como bueno fue el día, como fue la redada más grande, se toma como este día a manera histórica. Y al año siguiente se hace la primer marcha del orgullo LGBT como símbolo histórico de bueno que lo que fue dio inicio a lo que ya se venía gestando, que fue el movimiento de liberación LGBT. ¿Esa primera marcha se da en Estados Unidos solamente o se abre un poco más? Se da inicialmente en Estados Unidos, pero después el movimiento se comienza a expandir a nivel mundial. Seguro. No, que también es importante reivindicar esa fecha porque se dio de algo espontáneo, no fue organizada la respuesta que dio la comunidad LGBT, sino que fue espontáneo y desde ahí se empezaron a ver unos disturbios, como decía la compañera, que también, dicho sea de paso, Manos Púrpura, nuestro nombre como colectivo, surge desde ahí, en ese año, en el 69, un diario de ese país, de ese lugar, ¿no? De ese lugar, sí. En el marco de todas estas redadas y este movimiento, empieza a tomar noticias falsas o a hablar de la comunidad LGBT en contra, muy discriminatorio, muy violento. Entonces, en una de estas manifestaciones espontáneas se va a ese diario como manifestar que se termine con eso, y este diario decide... Una manifestación pacífica, van con pancartas y con no mucho más que eso.
el diario decide tirarles desde la azotea pintura púrpura, que es la con la que se escribía en esa época el diario, y la gente, en vez de reaccionar de una forma violenta, lo que hizo fue mancharse las manos y pintar toda la fachada del diario con las manos púrpura, y de ahí quedó un poco lo que es el nombre. También. O sea que, pregunta de burro y para que la gente también entienda, ¿no? El colectivo Manos Púrpura no es sanducero solamente, ¿no? O sea, es prácticamente mundial. No. Ojalá toman ese nosotros claro. tomamos ese nombre como ícono de la comunidad LGBT y lo pusimos en nuestro colectivo. Bien. Pero hay muchos colectivos a nivel mundial que toman otros nombres. Bien. Claro. Es por eso. Pero también hay Manos Púrpura también. En otro lado. No sabemos. No sabemos, pero o sea, bienvenidos. Sí. No es un no es una organización internacional la de ellas, sino que es una organización de Paysandú en el cual lo que se hace es reivindicar. Y capaz que contar un poquito, bueno, para la gente, ¿no? ¿Qué es LGBT? Para que sepan de dónde viene la denominación. ¿Sabes qué otra cosa que me queda de así de burro de vuelta? Es que ¿por qué este tipo de cosas nacen con violencia, ¿no? O sea, según lo que contaba Alejandra, la primera vez fue con violencia hacia el bar donde estaban todos, ¿no? Hacia las personas, ¿no? Hacia las personas. En realidad, a Copelo siempre le llama la atención que las fechas se fijan cuando hubo muertes, por ejemplo el 8 de marzo, etcétera, que la fecha que se toma generalmente es una fecha donde hubo un acto de violencia que puso muy en evidencia una situación de desigualdad que en general es así, o sea, las fechas que se conmemoran o que se toman para reivindicar ciertos derechos generalmente están asociadas a hechos violentos o hechos en los cuales en muchos casos hubo muertes o violencia física, sí, como contaba Alejandra, y bueno, en este caso también. O sea, es como una modalidad que en realidad en este caso también, pero sí, hay otras fechas que son del mismo estilo. Entonces, contar quizás para la audiencia qué quiere decir LGBT y bueno, también LGBT+, como se usa ahora, para que se sepa un poquito. Bien, la sigla LGBT comienza por la L, que representa a la población lésbica, es decir, a las mujeres lesbianas. B, a las personas bisexuales. T, habla al paraguas trans, que puede ser personas transgénero, transexuales, travestis, etcétera. Entonces el paraguas trans abarca a toda esta población LGBT. Y ahí estaríamos con la sigla inicial. Pero después, como bien comentabas, hay un signo de plus o un signo de más, en donde, bueno, hay poblaciones que hablan de LGBTI más o LGBTIQ más, y bueno, después se puede ir desglosando las letras que conforman ese más, pero básicamente este signo de más lo que hace es visibilizar otras identidades u otras orientaciones del deseo erótico afectivo que no están desglosadas en ser una persona lesbiana, gay, bisexual, transexual. Que por ejemplo son las personas, por ejemplo, cuando hablamos de I, hablamos de personas intersexuales, que es una población de la que poco se habla, porque también poco conocimiento se tiene, porque el paradigma médico ha intervenido muchos en estas personas, que es lo que anteriormente se llamaba las personas hermafroditas, que son las personas que nacen con puede ser alguna cuestión cromosómica, en donde nacen con algún genital de ambos sexos. Puede ser genitales femeninos y masculinos, entre comillas, ¿no? Cuando nos referimos a genitales femeninos y masculinos. Y lo que hace es la medicina históricamente ha intervenido sobre estas personas al momento de nacer y ha seleccionado qué genitalidad va a primar. Entonces poco se sabe sobre estas personas porque son pocas las personas que han convivido con su genitalidad de nacimiento completa, por decir así de una manera. ¿Y por qué es importante reivindicar o poner sobre la mesa, yo sé por qué es importante, pero le digo, para ponerlo, ¿no? Hacer énfasis en la orientación sexual, en este caso, para que la identidad, y qué es esta cuestión de orientación e identidad que muchas veces la gente no termina de comprender?
Cuando hablamos, por ejemplo, de identidad de género, no estamos hablando lo mismo de orientaciones sexuales, son dos cosas distintas. La identidad de género es cómo nosotros nos sentimos en relación a nuestro género, que es distinto de nuestro sexo. Nuestro sexo, cuando hablamos de los genitales con los que nacimos, de nacimiento, hablamos de machos o de hembras, por más que nos suene un poco chocante, por decir de alguna manera, la expresión, porque usualmente lo asociamos a animales, por decir, a las especies. Pero entender que también los humanos somos, hablando de una cultura antiespecista, los humanos también somos animales. Formamos parte del reino animal. Algunos más que otros. Entonces, y lo que nos referimos a la identidad es cómo nosotros nos sentimos independientemente con el sexo con el que hayamos nacido, es decir, con la genitalidad que hayamos nacido. Podemos tener genitales que se asocian a, por ejemplo, a una mujer, pero percibirnos o sentirnos como un hombre, o no percibirnos ni como hombre ni como mujer, o viceversa. Y eso es totalmente independiente a nuestra orientación sexual. Que es decir, nuestra orientación sexual es quien nos atrae física, erótica o sexualmente. Por eso muchas veces cuando se habla de una persona trans se la asocia como una persona gay y puede o no serlo. Es decir, una mujer trans que le gustan los hombres no es una mujer gay, es una mujer heterosexual, trans, pero heterosexual al fin. Exacto. Claro. Bueno, espero que se haya entendido, por lo menos así. Clarito. Vos sabés que me quedé con algo de que estaban hablando. Es con respecto a si ha cambiado mucho la sociedad. ¿Cómo ven ustedes si la sociedad ha cambiado mucho desde aquel 69 hasta ahora en cuanto a la aceptación de la gente? Yo siempre digo, no sé, como que a veces, para que se entienda también, ¿no? Miran como sapo de otro pozo. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, no, creo que ha cambiado. Lógicamente todos evolucionamos y hemos cambiado. Falta cambio, falta mucho cambio. Hemos avanzado mucho en derechos aprobados, el matrimonio igualitario, la identidad de género, para que podamos cambiar nuestro nombre en el documento para acceder al sistema laboral, al sistema de salud. Se ha avanzado muchísimo en eso. También se ha avanzado en el sistema educativo. Se ha avanzado en un montón de cosas. En el marco legal también, ¿no? En el marco legal estamos bastante bien, digamos, dentro de todo lo que se puede. Se ha avanzado bastante en también esto referido a la lucha de la comunidad LGBT en el país, ¿no? Porque somos nosotros quienes impulsamos esos cambios y quienes después los sostenemos. A lo que creemos que falta cambio en la sociedad y en la cultura, sí falta, porque, bueno, la población trans en el Uruguay tiene un promedio de vida de 30 o 40 años todavía. No accede a un sistema laboral, a un sistema de salud, en su amplia mayoría. Creemos que falta un avance en lo social, cuando nos dicen, por ejemplo, cosas que han pasado en Paysandú, que parece que fuese el año 69. Compañeros que tienen que viajar de un lugar a otro, caminando muchas veces, deciden tomarse un remis o tomarse un ómnibus a plena tarde, luz del día, para que no lo insulten o le tiren cosas en el barrio. Cuando un compañero tiene que ir a un liceo y lo lastiman por ser gay, un adolescente, ¿no? O un joven, también pasan esas cosas todavía hoy. La expulsión de espacios públicos, porque en 2020 fue, ¿verdad? Expulsaron a 2 muchachas que estaban sentadas en una plaza, también a plena luz del día, acá en Paysandú. En la plaza Seregni. Seregni, ¿no? No, Seregni no, es... ayúdame, pero te vas a acordar. Sí, se la conoce como la Plaza de Palos, sí, pero no es Seregni, es... El límite y Uruguay. Sí, es cierto, es cierto. Se ve que a los vecinos o a las vecinas no les gustó que 2 muchachas estuvieran sentadas ahí, no sé, como una pareja, ¿no? Dándose la mano, unos besos o lo que fuese que estuvieran haciendo, en medida de lo que es una tarde en una plaza, y llamaron a la policía y la expulsaron de la plaza. Es cierto. Adolescentes también. Sendik es la plaza, y me acordé.
Vos sabés que, y con respecto a esto que estás hablando, Lucía, no sé si no tiene que ver, o también como para ayudar a que la gente lo vaya entendiendo. Pasa según el grupo etario de la sociedad, la juventud por ahí, me está mirando con una cara como para decirme, no es así. No, pero si terminá de preguntar. no, si me entendiste ya está. Yo no sacaría una conclusión así tan estructurada de un grupo etario. Hace poco hicimos un cineforo también en el marco del 28 de junio y fueron personas de distinto rango etario y a la mayoría les había pasado lo mismo, e incluso le había pasado lo mismo a una persona de 60 años, como una de 40, una de 30 y hasta muchachas que había adolescentes ahí, que a la mayoría había sufrido discriminación en el centro educativo. No, capaz que vos no me entendiste. No voy al sufrimiento, voy al que denuncia. El que denuncia, decís vos. No voy como que hay mayor aceptación. Sí, vos decís que ponele que los adultos no aceptan tanto como los jóvenes. Exacto, para que se entienda, para que la gente vaya entendiendo. El adulto capaz que no acepta tanto. Y yo creo que varía también. ¿También? Para mí varía, sí. Así como a gurises nos dicen, bueno, mi padre de tanta edad me aceptó bárbaro, como mi padre de tal edad no me aceptó. Ajá. Creo que varía, como también los docentes más jóvenes, los docentes que no son tan jóvenes. No sé si llegar a una conclusión estricta como de rango etario, tampoco hay. Sí. Creo que se ponen como en interjuego determinadas cuestiones también culturales de cada persona, también entendiendo que somos como seres sumamente subjetivos que nos atraviesan, aparte de nuestra historia personal, otras cuestiones, por ejemplo, cuestiones religiosas y otras cuestiones que también hacen hincapié en esta cuestión. Hay, si bien es verdad que por suerte hay una cuestión que hace que jóvenes accedan a una cuestión informativa que quizás yo en mi adolescencia no pude acceder, o en mi temprana niñez tampoco pude acceder, que hace que tengan mayor apertura en cuanto a acceder a un marco más informativo, hace que vos entiendas determinadas cuestiones y que se visibilice determinadas otras. Yo no creo que eso haga que cuentes con todas las herramientas, hagas que eso permita que no se ejerza una discriminación, porque en espacios educativos se sigue perpetuando discriminación y se siguen perpetuando, por ejemplo, por redes sociales, y son propios adolescentes los que siguen perpetuando la discriminación. Claro. Tocaste un tema que me parece sumamente importante y ya lo hemos hablado acá en este espacio, que es el tema de las redes sociales, o sea, este linchamiento público, este uso de la imagen o uso sobre todo en adolescentes, que muchas veces lleva a situaciones extremas de dolor, incluso de intentos de autoeliminación y demás por la exposición pública que hacen los jóvenes y los adolescentes a través de las redes sociales, ¿no? Me parece que es como una herramienta nueva que bien usada genera un montón de beneficios, pero que también tiene esta otra cara de lo que es el manejo de la imagen y de incluso de algunas imágenes asociadas a prácticas sexuales o a fotos y demás que hoy en día es como bastante más común que hace unos años, y que creo que está siendo una herramienta, lamentablemente, también de discriminación de otra manera, y muchas veces que se genera un dolor extremo, una situación extrema de aislamiento de esa persona cuando vuelve al centro educativo o cuando se vuelve a relacionar con su grupo, ¿no? Es cierto, sí, se ha generado como un espacio nuevo, como decís vos, de una estructura virtual que no se le puede adjudicar a nadie, pero que está ahí. Y la otra vez nos decían un ejemplo como una persona gay en un liceo va al baño, dice, está todo bien, salgo del baño y tengo 70 miradas, algo pasó en toda esa virtualidad que nos supera, que algo pasó sobre mí que me están mirando. Y dice, bueno, yo entré al baño siendo tal y salgo siendo el puto. Seguro. Hay algo en esa virtualidad que nadie controla, que existe del anonimato, que te permite decir cosas que al otro le perjudica y el otro se subjetiva también. Y pasan eso de la mente y esto de la violencia simbólica que nos atrae, y en esto de que el Uruguay también tiene un número muy alto de suicidio adolescente y que puede entrar por ahí también. Que se deberían hacer también unos análisis, bueno, qué es lo que pasa
y sacarlo a la luz también. Usted que trabaja normalmente desde el colectivo, ¿no? Con jóvenes, con adolescentes, tiene hay población bastante adolescente también y joven en el grupo, como por lo menos yo lo veo así cuando me reúno con ustedes. Aparece mucho la cuestión de las redes sociales, hay algunos apoyos con los que se encuentran estos jóvenes, o es el grupo de referencia, en este caso Manos Púrpuras, el que los apoya ¿no? Creo que como grupo hemos tenido como dos patas. La primera es como la militancia social que tenemos en cuanto a la militancia de los derechos, las actividades que llevamos a cabo, digamos, como la parte más visible, y otra es como la parte más interna, que se dan en las reuniones y en los interjuegos como más internos, que es como un espacio catártico y se torna como un espacio un poco más familiar, en donde cada persona que se acerque porque integra el grupo o por una situación puntual, se acerca con un problema, una problemática, donde se pone sobre la mesa la situación, y ya sea que la situación se pueda trabajar o tratar desde la atención de algún profesional, es decir, una situación de violencia donde tengamos que referirnos a una persona experta en leyes o una cuestión así, o desde un espacio que sea un poco más catártico, en donde podamos hablar, y desde un espacio de, bueno, vos me contás tu experiencia y la que estás atravesando, y bueno, yo te cuento la mía, desde qué herramienta yo la puedo solucionar. Yo creo que como espacio de colectivo hemos tenido y seguimos teniendo estas dos patas, ¿no? La pata de como la militancia y la pata un poco más como interna, como del núcleo interno, en donde se acercan problemas que vienen de personas que no son integrantes del grupo o las que traemos nosotros como integrantes propios, porque entendemos que aparte de ser personas que ejercemos una labor de militancia y como agentes de cambio y agentes sociales, también somos personas que nos atraviesan historias familiares, vivencias, etcétera, que bueno, en este interjuego nosotros también las tenemos que poner a trabajar por nosotros y para nosotros también. Nosotros en la Intendencia hacemos bastante énfasis, por ejemplo, justo hablábamos hace un rato de la población trans y bueno, de cómo podemos generar herramientas de inclusión laboral, cuando el tema laboral es uno de los problemas centrales que tiene la población trans, que muchas veces hace que las situaciones de este colectivo están muy asociados al ejercicio de la prostitución, o fueron expulsados de sus casas muchas veces por falta de aceptación. Entonces, como política pública, digamos, generar herramientas de inclusión a través del empleo nos parece importante, ¿no? Son herramientas que se pueden hacer y poner sobre la mesa de manera de que se tome en cuenta a este ser humano, digamos, que es trans, tiene una identidad, y que la evaluación a mí me sorprendió muy positivamente la respuesta que se tuvo en la Intendencia de los distintos encargados y demás. Si bien al principio costó un poquito, como todos estos procesos, después, y sí hubo algún hecho aislado, después las evaluaciones que hacían sobre la calidad del trabajo, sobre el cumplimiento y demás, fueron muy positivas, y me parece que fue toda una experiencia en la Intendencia en la inclusión efectiva de un cupo de población trans, por ejemplo, ¿no? Para que pudieran visualizarlo al colectivo directamente y de una manera como una permanencia en el tiempo que generaba, que es, creo que donde se van generando las situaciones de transformación, porque probablemente esos encargados al futuro, cuando tengan que tener en cuenta a una persona trans, no van a tener los mismos niveles de discriminación que tenían antes de haber convivido, haber tenido experiencias de supervisión directa en el cual se generó un buen vínculo, una buena devolución sobre la calidad del trabajo y demás, en esta cuestión de que las personas son trabajadoras o no, más allá de si son trans o no son trans. Muchas veces lo que pasa es que no le damos la oportunidad a un funcionario trans de ejercer la labor por la discriminación anterior que se genera en el momento de la selección de personas. Ya hay una prediscriminación, claro, antes de que ya empiece a trabajar. Por eso a veces cuando fue muy criticado el tema de los cupos para tal persona o para tal población, decimos, bueno, pero no accede sin ese cupo. Si no se arma ese cupo, no accede. ¿Por qué no accede? Porque hay una barrera de discriminación previa a todo lo que tiene que hacer otra persona que no está en esas condiciones, que necesitamos pasar. Sí. Porque que muchas veces se asocia a la apariencia física, ¿no? También ahora había en esto las grandes compañías como Coca-Cola y estas cosas que a veces colaboran haciendo buenas campañas. En realidad el otro día yo subí una a las redes que se asociaba mucho a la discriminación,
porque por la apariencia física te mostraban una foto de una persona y la persona tenía que decir qué le sugería la foto, y bueno, decía no, porque probablemente esté en drogas, probablemente tal cuestión, tal otra, sea violento, no sé qué. También presentaban una foto de una persona mayor, por ejemplo, y la persona que estaba decía, no, yo creo que debe ser una persona que está retirada, que se dedica a hacer manualidades, y no sé qué, para ver todo el tema de los estereotipos. Y después le corrían la pared en la que estaba mostrada la foto y aparecía la persona de verdad y le contaba quién era. Y era impresionante lo que se generaba, ¿no? Porque aquel que tenía piercing, no sé qué, era un maestro preescolar, trabajaba con vos sabés que la señora era claro, astronauta, creo, la señora, no sé, tenía una profesión así como extraña y se seguía dedicando a eso, no hacía ninguna labor de manualidades ni de... Entonces, como esa cuestión de sacarte de tu de tu cubito en el cual crees que esta encasillada que se hace, ¿no? Yo capaz que no tengo las palabras justas para decir, pero me parece que vivimos en una sociedad que es cada vez más hipócrita. Porque las escucho hablar y recuerdo que, por ejemplo, ahora con el tema de los trabajos solidarios dicen o decían, bueno, se anotaron, no sé, ponele 4 personas, de las 4 personas 2 son hombres, una mujer y un trans. ¿Por qué esa necesidad? ¿Me entendés? Somos tan hipócritas que capaz que de alguna manera cuando vemos a alguien o trans o bisexual o lo que sea, lo miramos, pero cuando nos miramos en el espejo no somos capaces de decir, vos, me comporté mal, le tiré piedra, le dije al que venía saliendo del baño puto, esa hipocresía que me parece que tiene la sociedad uruguaya, ¿no? O sea, de que cuando se mira en el espejo por ahí dice, vos, pero mirá que yo también tengo... No, la necesidad de discriminar... Pero también pasa a nosotros mismos. Yo como mujer lesbiana también tuve que superar un montón de homofobia que yo misma tenía contra mí misma, por ejemplo. Nosotros tenemos una educación de nuestros padres, de nuestras madres, que es homofóbica también. Uh-huh. Primero tenemos que superar esa barrera para decir, bueno, con esto de salir del closet, ¿no? Salir del closet y decir, bueno, soy lesbiana, pero tengo que superar un montón de barreras mías también. Y todas esas barreras que tenés vos, que no tenés que salir del closet, tenés que hacer algún clic interno para decir, bueno, no, tengo que dejar de pensar así, porque en realidad... Si no te pasa algo, seguís pensando así toda tu vida. Claro. El puto, la torta. Lucía, pero bueno, aparte... eso genera, porque, bueno, ¿no? Genera un vínculo diferente que puede ser... ¿por qué me importa la sexualidad si no es heterosexual de una persona para poder relacionarme? Uh-huh. En esto que el año pasado encontramos como la frase en Paysandú, y la vamos a seguir utilizando en septiembre, de en Paysandú se puede ser, en esa cuestión de, bueno, de buscar los canales de aceptación de las personas, más allá de cuál sea su orientación, o su identidad sexual, de qué manera podemos ser como sociedad, una sociedad más integrada, digamos, en la cual se respetan los derechos de cada uno en la medida en que el derecho de uno no afecta el derecho del otro. Ahora, ¿no? Porque no estamos en este caso... Escúchame una cosa, déjenme hablar un poquito porque el programa soy yo, si no, pero pará, pero no seguimos... Somos mayoría. Sí. Empieza el matriarcado. No, pero escuchá, no, acá no tiene nada que ver el matriarcado ni nada, acá el programa... es mío, punto. Seguro. No, pará, no, lo que yo quiero decir, no seguimos haciendo barreras en hacer ese tipo de divisiones, como por ejemplo en esta que yo te decía, de que los jornales solidarios fueron tanto así, toda esa división, no se siguen haciendo barreras, no habría que hacer una división. No sé si habría que hacer una división o decir, vos, hay 4 jornales solidarios y están los 4 dados. Lo que pasa es que en el caso de jornales solidarios, que es el caso, no, pero cuando los cupos yo creo que hay una cuestión que se llama, por ejemplo, cuando hablamos de discriminación, y va a sonar medio raro lo que voy a decir, hay un tipo de discriminación, es la discriminación positiva, y sí la existe. Porque, por ejemplo, cuando hablamos, no es discriminatorio dar un cupo específico para la población afro, no es discriminatorio dar un cupo específico para la población trans, no es discriminatorio dar un cupo específico para las personas con diversidad funcional o discapacidad. Sí, porque vos estás seleccionando a un grupo y le estás dando una situación
que ya de por sí viene, cuando hablamos cuando se habla de privilegios, en realidad son derechos vulnerados. Que es lo que tenemos que entender como base. Los privilegios en sí no existen, son situaciones de derechos a los cuales no se han accedido. Pero el quid de la cuestión está, si no se le da esta situación, no lo va a acceder nunca. Claro. Porque ya está en una situación de desventaja. Como en la sociedad hay como un checklist social en el cual vos vas tachando cuestiones que te van como bajando o subiendo de categoría social, dependiendo en el cual te ubiques. No es lo mismo ser una mujer lesbiana, blanca, universitaria y vivir en Montevideo que vivir en el interior del interior. Entonces, las oportunidades al acceso al trabajo que vamos a tener, por más que ambas seamos mujeres y ambas seamos lesbianas, no van a ser las mismas. Entonces, alguna diferenciación para que ambas podamos igualar en la situación de oportunidades necesitamos tener. Y ahí aplica lo que se llama el concepto de discriminación positiva. Y me encantó, sí, una bruta parada de carro me pegó, pero me encantó, pero lo que te quiero decir, no me cierra ni con vos, Alejandra, ni con que venga no sé quién, esto de discriminación positiva, ¿me entendés? O sea, no, lo que para mí es discriminación. Bueno, ojalá, o sea, en la medida la igualdad sea claro, real y no necesitemos medidas de discriminación positiva para que ciertas poblaciones accedan a las oportunidades de empleo, de educación, etcétera. Mientras no exista esta igualdad efectiva, hay que generar desde las políticas públicas algunas medidas que hacen que esa población acceda a las oportunidades, por ejemplo, en este caso, de empleo. Y por eso se generan los cupos. Tampoco los cupos son suficientes a las necesidades de las poblaciones que no, pero mira que requieren, yo metí el ejemplo porque me parece importante. Me acordé de eso, pero aparte cuando empezaste a decir, es cierto, de afro, de discapacidad, o sea, todas esas cosas... Muchas personas, por ejemplo, se lo preguntan al momento de llenar un cuestionario. Los cuestionarios, por ejemplo, dicen... cuando tenés que poner tu etnia, si es blanca, etcétera. Bueno, también hay que tener un censo para entender cuánta de la población está accediendo a determinadas cuestiones, porque después vemos en determinados puestos si es un montón de personas que son blancas en determinados espacios. Por ejemplo, los espacios de política, la mayoría son habitados por hombres blancos y heterosexuales. Entonces, y diferentes espacios, yo que sé, por ejemplo, los espacios de la construcción, es decir, sabemos que hay espacios en donde a las mujeres nos cuesta acceder más. Claro. Por ejemplo, en lo que hablamos a nivel cultural, la ley de cuotas se tuvo que poner porque la realidad es que las mujeres y a las disidencias nos cuesta mucho más acceder a una grilla cultural porque la mayoría de las bandas son encabezadas por hombres. Entonces, hasta que no se dé un acceso, existen como dos esferas, la esfera de lo formal y la esfera de lo real. Y esto se hablaba mucho cuando se hablaba de la ley integral para personas trans. No estamos todos amparados en la Constitución. Sí, es real, en la esfera de lo formal todos somos iguales ante los ojos de la Constitución. Pero en la esfera de lo real no es así, porque la población trans sigue viviendo hasta los 40 años. Son poblaciones que son despojadas a sus hogares a los 15, 14, son poblaciones que el 60% no ha terminado la secundaria, son poblaciones que algunas han terminado la primaria, son poblaciones a la que le hemos dado, se le ha contemplado en esta ley un 1% al acceso laboral siempre y cuando, en los llamados, siempre y cuando cumpla con los requisitos, pero todos sabemos que por un mercado laboral que es juvenista y que es sumamente categórico en cual necesitamos por lo menos ciclo básico terminado o secundaria completa, es imposible acceder a una población en la que, por ejemplo, no ha terminado primaria o no ha terminado ciclo básico. Entonces la competencia en un mercado laboral es bastante jodida para acceder a esta población. Y en el cual sigue pesando mucho la presencia física en el momento de la entrevista, porque es otra de las cosas. También nos ha pasado, también tuvimos hoy un ejemplo con el que estuvimos trabajando, conversando con un compañero en la intendencia, de una joven con una discapacidad importante, que ahora accedió al trabajo y que es excelente en el manejo de la computadora, por ejemplo, que trabaja muy bien y que hace muy buenos reportes y demás, y que su propia discapacidad física previamente el entrevistador ponía en duda
la posibilidad de que esa persona pudiera desempeñarse en la labor más allá del empeño que ella mostraba en la entrevista. Entonces, muchas veces eso es lo que hablaba Alejandra, de que no te deja ni darle la oportunidad de ejercer, que es lo que me refería yo con los cupos de personas trans en el ejercicio del trabajo de servicio, de a través del trabajo mostrar su porque cada uno de nosotros tiene competencias específicas que al momento en que trabaja muestra si son verdaderas o no. Después todo, si no es todo viru, o sea, esto que yo te digo todo que sí, pero después en las acciones cotidianas no hago nada. Entonces, bueno, en esto es que necesariamente tenemos que llevar adelante las acciones de discriminación. También una cuestión de dónde empieza la pregunta. Porque a veces preguntamos, pienso, ¿no? Ahora reflexionando. Si nuestra pregunta parte de ¿por qué precisan cupo? Creo que parte desde el prejuicio. ¿Por qué precisan cupo? En vez de preguntarte un poquito más para adentro y decir ¿por qué necesitan cupo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué están pidiendo un cupo? ¿No? Lo están pidiendo por eso, porque una persona trans va a llevar un currículum para atender una heladería y no la van a tomar. Porque va a ir a pedir trabajo a un lugar en el que no tuvo un acceso a una educación, porque la echaron de la casa y terminó prostituyéndose, porque la echaron de la casa, no tiene dónde dormir, cómo conseguir sus comodidades materiales para la supervivencia, por eso se mueren y tienen una vida hasta los 40 años. ¿Cuántos años tenemos nosotros acá? Yo soy re joven, pero no sé vos. Yo estaría por llegar a mi cupo de límite de vida. Y es una locura decir eso, en esta altura del partido. Sí. Decir que esta población tiene una expectativa de vida de 40 muchísimo, años. Cuando la expectativa de vida normal en Uruguay es 75, ¿no? ¿Vos sabés que... En donde se jubilan a los 60 y pico. Sí. Y algo que me parece importante... pero una conclusión era eso. Como preguntarnos desde el por qué punto de vista. Y qué es lo que pasa ahí, que tienen la necesidad de pedirlo. Y no desde un prejuicio de por qué lo quieren. Si yo no me quiero quedar sin tiempo. Yo quiero hacerle una pregunta a Alejandra Alejandra es ella, sí, que me pare el carro. Cuando, por ejemplo, y lo busqué porque no me acordaba el nombre, Gloria Rodríguez, que fue la primer afrodescendiente que fue senadora, eso es una demostración de, ¿cómo era que hablábamos recién? Discriminación positiva. No, porque en realidad ella accedió, a mí me parece que sí. Ella sí accedió a ser parte de una lista, ella por cupo de género también. Y sí, pero creo que también se muestra cuando vos titulás en el diario. No, pero sí se muestra de que era la única entre todo un parlamento que era blanco. Ok, yo estoy de acuerdo con vos. Pero cuando vos titulás en el diario de esa manera, eso me parece que es una discriminación. Pero ahí yo creo que, a ver... yo creo que aporta visibilidad también, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero es discriminación. Yo estoy de acuerdo. Es discriminación que no lleguen al Parlamento. Me están haciendo discriminación a mí también. Vos decís que el enfatizar en que sea afrodescendiente, Gloria Rodríguez, es lo que te resulta discriminatorio. Sí. Pero en realidad para visibilizar el hecho de que ella es afrodescendiente y senadora, es importante poner sobre la mesa su condición de afrodescendiente, en este caso para visibilizar que efectivamente llegó frente a los 30 restantes. Como una balanza más, ¿qué es más discriminatorio? ¿Que se ponga en el titular que ella es afrodescendiente o que en el resto del Parlamento no haya ninguna otra mujer negra? O persona negra. Otra cosa, ¿por qué pensás vos que es discriminatorio que diga que es afrodescendiente? Para mí, no, yo no digo, o sea, lo que voy es a que se titule o a que se use como atraer a través como lo diferente, creo como lo diferente. Sí. Pero pues si yo llego a llegar al Parlamento voy a poner lesbiana de cabeza, pero por reivindicación. No, creo que la cuestión está ahí en decir que en visibilizar, en reivindicar que llegó hasta ahí y que es una mujer afrodescendiente. Yo creo que otra cosa importante para destacar es que cuando hablamos de diversidad sexual englobamos también a las personas heterosexuales, ¿no? Que me parece que queda como por fuera. Cuando hablamos de diversidad sexual se piensa en la población LGBT, ¿no? Pero la realidad es que cuando hablamos de diversidad, las personas heterosexuales forman parte de la diversidad sexual. Y las personas cisgénero, es decir, las personas que nos sentimos identificadas, hablando mal y pronto, las personas opuestas a lo trans, por decirlo así. Es decir, las personas que nos sentimos identificadas con el sexo con el que nacimos,
también formamos parte del espectro de la diversidad sexual. ¿Por qué planteo esto? Porque muchas de las preguntas y de las interrogantes que nos ocurren con la diversidad sexual también aplican para nosotros mismos y para nosotras mismas en este ejercicio de pensarnos y de repensarnos, porque muchas veces pasa de que uno piensa y reflexiona sobre lo que nos es raro, y porque la heterosexualidad sea la norma, que no es lo mismo que ser lo normal. La norma porque está establecido socialmente de que ser heterosexual es la norma, porque no sé, porque a alguien se le ocurrió, los colonizadores eran heterosexuales, y la realidad es que cuando vinieron a colonizar la diversidad era muchísimo mayor. Las preguntas que suelen estar en el speech, o por lo menos que me ha pasado a mí, que le ha pasado a diferentes compañeros y compañeras, es: ¿en qué momento te empezó a gustar las mujeres? ¿Cuándo te diste cuenta que te gustaban las mujeres? O a las personas trans es: ¿cuándo te diste cuenta que no eras varón o que no eras mujer? O ¿qué prácticas te gustan? Y ese mismo ejercicio lo puedes repensar desde la heterosexualidad. Si vos tuvieras que definir en qué momento te empezaron a gustar las cosas que te gustan, es el mismo speech desde el otro lado. Es decir, desde ese ejercicio reflexivo, entendiendo que la heterosexualidad también forma parte de la diversidad sexual, creo que como un ejercicio para poder entender y para poder ejercer, se habla mucho del amor propio, yo hablaría un poco más del amor ajeno para fomentar la empatía, para entender todas aquellas preguntas que se nos ocurre al otro o a la otra, empezar a hacérnoslas a nosotros mismos y a ver si esas preguntas un poco nos incomodan o qué. Creo que como ejercicio para también reflexionar sobre la empatía. Me parece súper importante. Como el tiempo es tirano y me Carlito. preocupa. No quiero que cuenten un poco si alguien se quiere acercar a Manos Púrpuras, qué hacen, dónde están y bueno, qué tipo de actividades realizan para que la gente pueda acercarse y pueda conocer la organización. Y van a tener que volver otro día porque seguimos. seguro. Vos generaste un debate con la cuota que no estaba previsto. No, pero dejar esto en las que están escuchando y en nosotros también, de preguntarnos siempre todo, un montón de cosas que nos preguntemos primero a nosotros y después, bueno, veamos a ver por dónde va. Creo que preguntándonos y tratar de desconstruir un poco lo que tenemos adentro, vamos a poder solucionar un montón de otras cosas que pasan afuera. En parte eso que yo decía, de mirarse en el espejo y decir, epa, preguntarnos algunas ¿qué es lo que... sobre todo, sí, sobre este tema y sobre todo. Bueno, Manos Púrpuras está en la Casa de la Diversidad. Ahí funciona una biblioteca comunitaria los miércoles, ahora ¿Dónde en julio. queda la Casa de la Diversidad? La Casa de la Diversidad está en Gutiérrez Ruiz y Avenida Brasil, en la esquina. Entran a la placita y estamos ahí. Se ve clarito porque tiene la bandera de la diversidad por todos lados. No, estoy haciendo que es un espacio conjunto que con la intendencia, es de la intendencia, digamos, y Manos Púrpuras realiza sus actividades ahí, pero es importante que la gente sepa dónde está, porque nosotros lo damos como sobreentendido. Como, sí. Los colores de la diversidad marcan el lugar. Es ahí, sí, hace 8 años que estamos ahí. Y bueno, funciona la biblioteca comunitaria los miércoles de 15 a 18 horas, ahora en julio. Y están las reuniones de Manos Púrpura también los domingos a las 16 horas. Se pueden contactar, yo soy malísima para recordar las redes, por eso abrí el afiche. Se pueden contactar con nosotros y nosotras mediante las redes. En Instagram somos @manospurpura.pay y en Facebook Manos Púrpuras Paysandú. Y bueno, los estamos esperando las reuniones los domingos a las 16 horas. Y estamos teniendo actividades que, bueno, mediante estas redes vamos a estar difundiendo, pero ahora julio es el mes nacional en respuesta al VIH, así que vamos a estar realizando un taller el día 15 a las 18 horas y el día 29 una jornada de testeos rápidos desde las 18:30 a las 22. La instancia es poder fomentar el testeo, es simplemente un pinchacito, no duele nada. Es un espacio de consejería, es seguro para poder ir, sacarse las dudas. Sabemos que hay un montón de mitos, hay un montón de estigmas, entonces proponemos la dinámica de desviralizando mitos desde ese espacio también. Carlito, ¿no podemos ir con el tema? ¿Cómo era el tema de la canción? Un pedacito, pero